El subtítulo Cromosomas y su replicación. Las hélices de ADN del núcleo se enrollan en cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas dispuestos entre 23 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí, en su mayor parte, por lo que se dice que en los pares también pueden haber genes diferentes, aunque no sea siempre así. Además del ADN en el cromosoma, hay una gran cantidad de proteínas en el cromosoma, principalmente muchas moléculas pequeñas de histonas cargadas positivamente. Estas histonas se organizan en un número inmenso de pequeños núcleos a modo de carretes, alrededor de los cuales se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN. Los núcleos de histonas tienen un papel importante en la regulación de la actividad del ADN, porque este no puede funcionar como plantilla para la formación de ARN, ni para la replicación de ADN nuevo mientras esté fuertemente enrollado. Además, se ha demostrado que algunas de las proteínas reguladoras son capaces de disminuir la densidad del enrollamiento del ADN en las histonas y permitir que pequeños segmentos cada vez permitan la formación de ARN. Hay varias proteínas no histonas que también son componentes importantes de los cromosomas, funcionando como proteínas estructurales y en relación con la maquinaria reguladora genética, como activadores, inhibidores y enzimas. La replicación de todos los cromosomas se produce en los minutos siguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN, y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Los dos cromosomas recién formados se mantienen unidos entre sí hasta el momento de la mitosis. En un punto se denomina centrómero, situado cerca del centro. Estos cromosomas duplicados pero aún unidos entre sí se conocen como cromátidas. Mitosis celular. El proceso real por el que la célula se divide en dos células nuevas es la mitosis. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromátidas en muchas células, la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 horas. Aparato mitótico, función de los centriolos. Uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma, al final de la interfase, en torno o en unas pequeñas estructuras denominadas centriolos. Como se ve en la figura 3.13, dos pares de centriolos se mantienen estrechamente unidos cerca de un polo del núcleo. Estos centriolos, como el ADN y los cromosomas, también se han replicado durante la interfase, habitualmente poco después de la replicación del ADN. Cada centriolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno a 0.4 micras de largo y 0.15 micras de diámetro, y está formado principalmente por 9 estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de un cilindro. Los dos centriolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí, y cada par de centriolos junto al material pericentriolar unido a él compone el centrosoma. Cromosomas y su replicación. Las hélices de ADN del núcleo se enrollan en cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas dispuestos entre 23 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí, en su mayor parte, por lo que se dice que en los pares también pueden haber genes diferentes, aunque no sea siempre así. Además del ADN en el cromosoma, hay una gran cantidad de proteínas en el cromosoma, principalmente muchas moléculas pequeñas de histonas cargadas positivamente. Estas histonas se organizan en un número inmenso de pequeños núcleos a modo de carretes, alrededor de los cuales se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN. Los núcleos de histonas tienen un papel importante en la regulación de la actividad del ADN, porque este no puede funcionar como plantilla para la formación de ARN, ni para la replicación de ADN nuevo mientras esté fuertemente enrollado. Además, se ha demostrado que algunas de las proteínas reguladoras son capaces de disminuir la densidad del enrollamiento del ADN en las histonas y permitir que pequeños segmentos cada vez permitan la formación de ARN. Hay varias proteínas no histonas que también son componentes importantes de los cromosomas, funcionando como proteínas estructurales y en relación con la maquinaria reguladora genética, como activadores, inhibidores y enzimas.
La replicación de todos los cromosomas se produce en los minutos siguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN, y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Los dos cromosomas recién formados se mantienen unidos entre sí hasta el momento de la mitosis. En un punto se denomina centrómero situado cerca del centro. Estos cromosomas duplicados pero aún unidos entre sí se conocen como cromátidas. Mitosis celular. El proceso real por el que la célula se divide en dos células nuevas es la mitosis. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromátidas en muchas células, la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 horas. Aparato mitótico, función de los centriolos. Uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma al final de la interfase, en torno o en unas pequeñas estructuras denominadas centriolos. Como se ve en la figura 3.13, dos pares de centriolos se mantienen estrechamente unidos cerca de un polo del núcleo. Estos centriolos, como el ADN y los cromosomas, también se han replicado durante la interfase, habitualmente poco después de la replicación del ADN. Cada centriolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno a 0.4 micras de largo y 0.15 micras de diámetro y está formado principalmente por 9 estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de un cilindro. Los dos centriolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí, y cada par de centriolos junto al material pericentriolar unido a él compone el centrosoma. Poco antes que tenga lugar la mitosis, los dos pares de centriolos comienzan a separarse uno de otro, lo que se debe a la polimerización de las proteínas de los microtúbulos que crecen entre los pares respectivos de centriolos y los separan. Al mismo tiempo crecen radialmente otros microtúbulos que alejan los pares de centriolos, formando una estrella a modo de soporte que se conoce como áster en cada extremo de la célula. Algunas de las puntas del áster penetran en la membrana nuclear y permiten separar los dos conjuntos de cromátidas durante la mitosis. El complejo de microtúbulos que se extiende entre los dos nuevos pares de centriolos es el luso, y todo el conjunto de microtúbulos más los dos pares de centriolos se denomina aparato mitótico. Profase. La primera etapa de la mitosis, denominada profase, se muestra en la figura 13a, b y c. Mientras se forman los cromosomas del núcleo, que en las interfases corresponden a las hebras laxamente enrolladas, se condensan en cromosomas bien definidos. Prometafase. Durante esta etapa, véase figura 3.13d, las puntas de los microtúbulos en crecimiento del áster se fragmentan en la cubierta nuclear. Al mismo tiempo, los múltiples microtúbulos del áster se unen a las cromátidas en los centrómeros, donde las cromátidas pareadas aún están unidas entre sí. A continuación, los túbulos tiran de una cromatida de cada par, alejando cada uno hacia el polo celular correspondiente. Metafase. Durante la metafase, véase figura 3.3ee, los dos ásteres del aparato mitótico se separan, lo que parece suceder porque las puntas de los microtúbulos de ambos, donde se imbrican entre sí para formar el uso mitótico, realmente se empujan mutuamente. Por ese motivo parece que hay moléculas proteicas contráctiles diminutas o moléculas motoras que tal vez estén formadas por la proteína muscular actina, que se extienden entre las puntas respectivas para, utilizando una acción paulatina como en el músculo, deslicen activamente las puntas en dirección opuesta una de otra. Simultáneamente, los microtúbulos insertados en las cromátidas tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula, alineándolas para formar el plano ecuatorial del uso mitótico. Anafase. Durante esta fase, véase figura 3.13f, las dos cromátidas de cada cromosoma son separadas en el centrómero. Se separan los 46 pares de cromátidas y se forman dos juegos independientes de 46 cromosomas hijos. Cada uno de ellos es empujado hacia cada uno de los ásteres de la mitosis, a medida que los dos polos respectivos de la célula en división se van separando entre sí. Telofase. En la telofase, véase figura 3.13g y h. Los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. A continuación, el aparato mitótico se disuelve y se desarrolla una nueva membrana celular nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Esta membrana se forma a partir de porciones del retículo endoplásmico que ya están presentes en el citoplasma. Poco después, la célula se divide en dos, en la zona media entre los dos núcleos, como consecuencia de la formación de un anillo contráctil de microfilamentos compuestos por actina y probablemente miosina.
Las dos proteínas contráctiles del músculo en la unión de las células nuevas que se están desarrollando, anillo que las termina separando. Control del crecimiento y la reproducción celular. Sabemos que algunas células crecen y se reproducen continuamente con las células que dan lugar a los elementos formes sanguíneos en la médula ósea, las capas germinales de la piel y el epitelio intestinal, mientras que muchas otras células, como los miocitos del músculo liso, pueden no reproducirse durante muchos años. Algunas células, como las neuronas y la mayoría de los miocitos del músculo estriado, no se reproducen durante toda la vida de una persona excepto durante el periodo de la vida fetal. En algunos tejidos, la falta de algunos tipos de células hace que crezcan y se reproduzcan con rapidez hasta que vuelva a haber un número apropiado de ellas. Por ejemplo, en algunos animales jóvenes se pueden eliminar quirúrgicamente 7/8 partes del hígado y las células de la octava parte restante crecerán y se dividirán hasta que la masa hepática vuelva casi a la normalidad. Lo mismo sucede en muchas células glandulares y en la mayoría de las células de la médula ósea, del tejido subcutáneo del epitelio intestinal, y en casi cualquier otro tipo de tejido, excepto las células muy diferenciadas como las células nerviosas y los miocitos. No conocemos con detalle los mecanismos que mantienen el número apropiado de los distintos tipos de células en el organismo, aunque en los estudios experimentales se han demostrado al menos 3 formas de controlar el crecimiento. En primer lugar, el crecimiento se controla a menudo mediante factores de crecimiento que proceden de otras partes del organismo. Algunos de ellos circulan en sangre, pero otros se originan en los tejidos adyacentes. Por ejemplo, las células epiteliales de algunas glándulas, como el páncreas, no crecen si no hay un factor de crecimiento procedente del tejido conjuntivo subyacente de la glándula. En segundo lugar, la mayoría de las células normales dejan de crecer cuando han salido de este espacio para su crecimiento, lo que sucede cuando las células crecen en un cultivo tisular. El crecimiento continúa hasta que las células entran en contacto con un objeto sólido y después se detiene. En tercer lugar, las células que crecen en un cultivo celular dejan de crecer cuando se ha podido recoger cantidades diminutas de sus propias secreciones en el medio de cultivo, lo cual además sería un medio de controlar el crecimiento mediante la retroalimentación negativa. Regulación del tamaño de la célula. El tamaño de la célula está determinado casi en su totalidad por la cantidad de ADN funcionante que hay en el núcleo. Si el ADN no se replica, la célula crece hasta un tamaño determinado y después lo mantiene, mientras que también es posible que, usando el quimioterápico colchicina, se impida la formación del uso mitótico y por tanto la mitosis, aunque continúe la replicación del ADN. En este caso, el núcleo contiene la cantidad de ADN bastante mayor de lo que normalmente contendría, y la célula crece hasta un tamaño proporcionalmente mayor. Se supone que este efecto es consecuencia sencillamente del aumento de la producción de ARN y de las proteínas celulares, lo que a su vez hace que el tamaño de la célula aumente más. Diferenciación celular. Una característica esencial del crecimiento y división celular es la diferenciación celular, que se refiere a los cambios de las propiedades físicas y funcionales de las células a medida que proliferan en el embrión para formar las distintas estructuras y órganos corporales. La siguiente descripción de un experimento especialmente interesante nos permite explicar estos procesos. Cuando el núcleo de una célula de la mucosa intestinal de una rana se implanta quirúrgicamente en el óvulo de una rana en el que se había extraído el núcleo original, se consigue crear una rana normal, lo que demuestra que incluso una célula de la mucosa intestinal, que es una célula bien diferenciada, contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de todas las estructuras necesarias para el organismo de este animal. Por tanto, ha quedado claro que la diferenciación es consecuencia no de la pérdida de genes, sino de la represión selectiva de los distintos operones genéticos. La diferenciación. De hecho, las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico indican que algunos segmentos de las hélices de ADN que se enrollan sobre los núcleos de histonas se condensan de tal forma que ya no se desenrollan para formar moléculas de ARN. Una posible explicación sería que, según se ha supuesto, el genoma celular comienza a producir en una cierta etapa la diferenciación celular, una proteína reguladora que reprimirá para siempre a un grupo selecto de genes, es decir, los genes reprimidos no volverán a funcionar. Sea cual sea el mecanismo, las células humanas maduras producen un máximo de 8.000 a 10.000 proteínas y no las 30.000 o más que sería posible si los genes estuvieran activos.
Los estudios embriológicos demuestran que algunas células del embrión controlan la diferenciación de las células adyacentes. Por ejemplo, el mesodermo de la notocorda primordial se conoce como el organizador primario del embrión porque forma un foco alrededor del cual se desarrolla el resto del embrión. Se diferencia de un eje mesodérmico que contiene somitas de distribución segmentaria y como consecuencia de la inducción de los tejidos circundantes da paso a la formación de esencialmente todos los órganos del organismo. Otro ejemplo de inducción lo tenemos en el desarrollo de las vesículas oftálmicas que entran en contacto con el ectodermo de la cabeza y hacen que éste se engrose para formar las placas del cristalino que se pliegan hacia el interior para formar el cristalino del ojo. Por tanto, una gran parte del embrión se desarrolla como resultado de este tipo de inducciones, afectando una parte del organismo a otra y esta otra afectando a otras partes más. Es decir, aunque nuestros conocimientos sobre la diferenciación celular aún son oscuros, conocemos muchos mecanismos de control por los que se podría producir la diferenciación.